Este mes el oro llegó a su precio máximo histórico de $3.086 por onza, pero tiene un valor irrisorio de $42 en el balance de los bancos de la Reserva Federal. ¿Cómo es posible que valga tan poco en esos certificados de los bancos y que la negociación global de oro pueda afectar tanto los precios de las criptomonedas? ¿Y qué tiene que ver todo esto del oro con Bitcoin? Les tengo un dato que los va a dejar fríos, los va a dejar locos. Vale la pena ver esto para entender el potencial que hay en este momento en la inversión en criptomonedas. Y me dirán que yo estoy loco, porque Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y todas las demás altcoins están perdiendo todo su valor. ¿Quién va a querer invertir en este momento? Pues miren, lo que viene para mí es un factor clave que hay que estudiar bien y que podría lanzar finalmente a las cripto a unos precios astronómicos, inimaginables antes de que se acabe este bull run. Quédense conmigo hasta el final, pero antes regálenme un gigantesco like si les gusta el contenido y suscríbanse al canal para recibir la mejor información que voy sacando día a día. Hay dos cosas muy buenas que vale la pena resaltar. Los videos en vivo entre semana a las 7:30 de la mañana, donde mucha gente se está conectando para ver niveles de trading y datos macros que puedan ser útiles para operar. Y la otra es que en este momento estamos a punto de completar la cantidad de gente que va a estar dentro de mi primer curso online, donde les compartimos un excelente análisis del universo cripto. Analizamos muy bien toda la estructura y vale la pena no perdérselo. Les dejo el link en la descripción. Ahora sí, a lo que vinimos. El nuevo gobierno ha estado muy activo en la estructuración de las reglas y leyes que puedan impulsar toda la innovación de blockchain en los Estados Unidos con la idea de ser la capital del mundo de las criptomonedas, como lo prometió el mismo Donald Trump. Y no se quedaron atrás solo en palabras. Lo que están haciendo va tan rápido como los mismos servicios de Rafael Nadal en los Grand Slams. Se han implementado varias órdenes ejecutivas y leyes para establecer nuevas regulaciones que brinden claridad legal a los inversionistas y a los empresarios de las criptomonedas. La creación del Crypto Task Force dentro de la SEC bajo el mando de la comisionada Hester Peirce, o como la llaman la Crypto Mom, y liderada por el presidente interino Mark Uyeda, ambos pro cripto, ha representado un cambio radical de 180 grados dentro de la SEC. Además, se espera la confirmación de Paul Atkins, quien afirmó en su audiencia de confirmación esta semana ante el Comité Bancario del Senado que establecerá una base regulatoria firme para los activos digitales. Podemos ver también al senador Bernie Moreno desearle lo mejor y arremetió contra el expresidente de la SEC, Gary Gensler. Le dice a Paul Atkins lo siguiente: tú solo tienes que ser capaz de respirar y no ser un completo lunático furioso, y serás el mejor comisionado de la SEC comparado con el último tipo. Recuerden que Bernie Moreno es mitad colombiano y mitad americano. La que no está para nada contenta con esta nominación es la senadora Elizabeth Warren, quien se fue lanza en ristre contra Paul Atkins durante su audiencia de nominación a la presidencia de la SEC. Y dijo: el señor Atkins ha pasado casi toda su carrera ayudando a CEOs multimillonarios como Sam Bankman-Fried. Ha estado trabajando con esa gente para ayudarles a hacerse aún más ricos. Se equivocó en casi todo en el periodo previo, cuando fue el mayor colapso financiero desde la Gran Depresión. No es un historial que merezca promoción, fue lo que dijo ella. Ahí sale el refrán de que ve la paja en el ojo ajeno, cuando olvidan que el fundador de FTX, Sam Bankman, apoyó al Partido Demócrata previo a la caída de FTX. Creo que dio más de $30 millones a las diferentes bancadas demócratas que iban por el Senado. Y todavía hay más. El congresista Tom Emmer volvió a presentar ante el Senado la Ley de Claridad de Activos. Este es el proyecto de ley que pretende distinguir entre un activo digital y el contrato de valores al que puede estar asociado, permitiendo que los proyectos de activos digitales alcancen todo su potencial de una forma que cumpla la normativa, según decía en el comunicado. Acuérdense, este es un pequeño texto que sale de la FIT 121 que el mismo Joe Biden rechazó y vetó el año pasado. Este proyecto de ley se une aún a más iniciativas como la propuesta de Genius o la Stable, que buscan regular las stablecoins, como también
la nueva propuesta de la senadora Cynthia Lummis y que va en conjunto con el congresista Nick Begich, la cual es la ley Bitcoin o la Bitcoin Act para establecer una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos. El proyecto de ley consolida el compromiso del presidente Trump de convertir a Estados Unidos en la criptocapital del mundo, cumpliendo su promesa de adoptar Bitcoin como un activo de reserva estratégico y proteger las libertades financieras individuales. Se complementa con la orden ejecutiva que él mismo dio. Con Bitcoin superando los 1.2 billones de dólares en inglés o 1.200 millones de dólares en español en capitalización de mercado, el congresista Begich enfatizó la necesidad urgente de que Estados Unidos establezca una reserva formal de Bitcoin, similar a sus reservas de oro y de petróleo de larga data. La ley Bitcoin ordena, o la Bitcoin Act, ordena la adquisición de 1 millón de Bitcoin durante un periodo de 5 años, reflejando la escala y la importancia estratégica de las reservas de oro de los Estados Unidos. El proyecto de ley garantiza que no haya nuevas cargas para los contribuyentes, utilizando las remesas de la Reserva Federal, las revalorizaciones de los certificados de oro, ojo a esto, y otras estrategias neutrales desde el punto de vista presupuestario para financiar las adquisiciones de Bitcoin. Por otro lado, el Tesoro de Estados Unidos mantendrá todas las tenencias de Bitcoin en billeteras frías, seguras, garantizando la máxima seguridad y estabilidad económica a largo plazo. Pero ¿de dónde van a sacar la plata para comprar 1 millón de Bitcoins? Primero, como dice ahí arriba, tomarán las utilidades de los bancos de la Reserva Federal entre el 2025 y el 2029 hasta los 6.000 millones de dólares para poder ejecutar el programa de compra de Bitcoin. Y también introducen la revalorización de los certificados de oro, lo cual ha traído muchísimo ruido entre los analistas, al ser un proceso bastante ambicioso y bien interesante al generar un efecto fiscal bastante importante. Pongan atención a esto que a mí personalmente me parece de lo más loco. Históricamente, el precio oficial del oro en Estados Unidos estuvo fijado en $35 por onza hasta el 71, hasta 1971, cuando Richard Nixon suspendió la convertibilidad del oro por dólar. Posteriormente, en 1972 y 73, el precio oficial se ajustó aproximadamente a $38 y después a $42.22 por onza Troy, aunque el mercado libre ya operaba con precios muchísimo más altos. Una propuesta para revalorizar certificados de oro desde ese precio histórico de los $42 hasta el valor actual del mercado, que están aproximadamente en $3.000, tendría importantes implicaciones fiscales, que representaría una revalorización significativa de las reservas de oro del gobierno federal. También tendría efectos monetarios que podría cambiar la base si estos certificados están vinculados al sistema financiero. Y también tendría consideraciones legales que requeriría modificar algunas leyes existentes sobre la valoración de activos federales. Al emitir los nuevos certificados, cada banco debe remitir o debe enviar a la Reserva Federal la diferencia en efectivo entre los certificados viejos, que están en $42, y los nuevos, que valdrían más o menos unos $3.000. Se calcula que esta diferencia generaría un ingreso adicional aproximado de $750.000 millones. Una barbaridad. Así nomás se crea dinero de la nada y se podría crear una nueva reserva de Bitcoin sin crear un nuevo impuesto y sin pedirle plata a nadie. Y mientras más se demoren aprobando esta ley, más alto veremos el oro, porque con el tema de la imposición de tarifas arancelarias, este activo está en furor. Solo es ver este post de The Kobeissi Letter, que resalta que el precio del oro ha alcanzado 50 máximos históricos en los últimos 12 meses, su mejor racha en los últimos 12 años. Y también la tercera racha más larga registrada en la historia, tras la histórica de finales de los años 70. En la actualidad, el precio del oro ha subido un 39% en los últimos 12 meses, un 16% en lo que va del año, y va camino a registrar su tercera subida anual. Y es que el oro es un activo refugio cuando hay preocupación en los mercados, cuando hay demasiado riesgo. Y no es para menos. El S&P 500 ha bajado un 4.9% en lo que va del año, y el sentimiento es como si estuviéramos en plena recesión. Recuerden que hemos perdido más del 10% desde el all-time high que marcamos hace muy poco, realmente fue a finales del año pasado. ¿Y qué pasará
si caemos un 20% o más? ¿Y el oro digital qué? ¿Y XRP para dónde puede coger? Mejor dicho, una cantidad de preguntas. La situación es caótica. Las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos han aumentado oficialmente hasta el 4.1%, que es el nivel más alto desde 1993. Los empresarios están comprando por adelantado suministros en lo que se ha denominado el front-running arancelario, provocando un déficit comercial de más de 300 mil millones de dólares en los Estados Unidos en 2 meses, y la confianza de los consumidores se ha hundido y está por los suelos. Se acerca una estanflación. ¿Y qué es esta inflación? Es inflación muy alta con un nivel económico muy bajo. Pero, ¿qué activos han sido definidos como cobertura perfecta para la inflación? El activo típico es el oro digital, el Bitcoin. A su lado, las top altcoins seguirán su mismo ritmo de precios. Y no sean bobos. Las memes desaparecerán, dejen de meterse en eso. Solo será posible encontrar valor en las cripto que tengan utilidad real. Fíjense que Michael Saylor lo tiene claro y por eso ha comprado para su empresa Strategy más bitcoins esta semana, llegando a poseer 506.137 bitcoins adquiridos a un precio de compra agregado de aproximadamente 33.700 millones de dólares y un precio de compra promedio de aproximadamente 66.608 dólares por bitcoin, incluidos tarifas y gastos. Y al mismo tiempo, Ripple anunció que la SEC retiró la apelación y aceptó una conciliación frente a la jueza Torres. Aceptaron una multa de 50 millones de dólares y de ahí les devolverán 75 millones de dólares que estaban en un fideicomiso. Además, en asocio con la SEC, solicitarán a la jueza que retire la sanción que les impide vender XRP a instituciones financieras, lo que les permitirá continuar creciendo más allá. XRP tiene un gran valor, un gran potencial que va más allá de los pagos transfronterizos. Miren, XRP será útil en el día a día con pagos por segundo de transacciones que antes eran imposibles debido a los altísimos costos, a los costos absurdos. Más de 1.000 millones de máquinas de Internet of Things o Internet de las Cosas que van a estar moviendo dinero, o más bien XRP, por segundo. Imagínense que les cobren por ver este video solo los segundos, o más bien los minutos, los largos minutos que duren viéndolo. Así puede cambiarlo todo. Y para eso está la tecnología de XRP, para servirnos a todos, para beneficiarnos a todos. Así que Bitcoin fue creado para pagos entre terceros sin ningún intermediario, y XRP también fue una innovación a Bitcoin buscando saltarse también al sistema bancario. Buscaban hacer lo mismo, mejorar. Pero ahora estamos en un momento donde las dos monedas las vemos como reservas de valor, o dígame si no, y con uso que va a beneficiar a toda la humanidad. ¿Qué otra criptomoneda tiene esa característica? Déjenme suscrito en los comentarios. Me interesaría saber cuáles otras podrían ser válidas en esta misma característica o categoría. Ahí les dejo la inquietud para que reflexionen sobre estos activos que serán una gran cobertura para la inflación que parece estar derrotándonos. Mientras que hablamos de Bitcoin y de lo que ha hecho Michael Saylor con su empresa y todos los ETFs que han demostrado un movimiento increíble de flujos durante el último año, pero aún no vemos que lleguen los ETFs de XRP, aunque parece que estamos muy cerca. El cierre del litigio de Ripple y una modificación en las regulaciones no solo allanan el camino para Brad Garlinghouse y su equipo, sino que también brindan claridad al resto del mercado cripto. En mi último video realicé un análisis exhaustivo de la situación de XRP que, creo firmemente, tiene un valor incalculable. Es fundamental que vean ese video, ya que generó una gran variedad de comentarios y opiniones y una gran cantidad excepcional de me gustas. Creo que son de los más me gustas que he recibido en un video. Los invito a que lo vean y me den otro me gusta, pero que no se lo pierdan. Espero que les sea muy útil para comprender mejor lo que está sucediendo en el mundo cripto actualmente y que lo disfruten a fondo. Nos vemos en la próxima y no olviden darme un like y suscribirse al canal. Chao. Un fuerte abrazo.